Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7, del versículo 10 al 16, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Respuesta del Señor. Respuesta del Señor. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestros tiempos devocionales en las mañanas. Dice la palabra de Dios, versículos 10 al 16 del capítulo 7 del profeta Isaías. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos, o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo: Escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. Pondrá al rey de Asiria en tu contra. Bien, para esta porción vemos la respuesta del Señor. La secreta falta de afecto por Dios suele ser disfrazada con el color del respeto por Él. Y los que están resueltos a no confiar en Dios pretenden aún que ellos no le tentarán. El profeta reprende a Acaz y a su corte, por el poco valor que dan a la revelación divina. Nada es más triste para Dios que la desconfianza, pero la incredulidad del hombre no invalidará la promesa de Dios. El mismo Señor dará la señal. Por grande que sea su angustia y peligro, de ti nacerá el Mesías y no podréis ser destruidos mientras esa bendición esté con vosotros. Ocurrirá de manera gloriosa mientras esa bendición sea evidente a sus ojos. Y las consolaciones más fuertes en época de problemas derivan de Cristo. Nuestra relación con Él, nuestro interés en Él, nuestras expectativas de Él y de parte de Él. Dice que crecería como los demás niños por el uso de la dieta de esos países, pero al contrario de los otros niños, rehusaría el mal y escogería el bien de manera coherente. Aunque su nacimiento fuera por el poder del Espíritu Santo, de todos modos, él no iba a ser nutrido con la comida de los ángeles. Entonces sigue una señal de la pronta destrucción de los príncipes, ahora terror para Judá. Antes de que este niño que ahora tengo en mis brazos, tenga 3 o 4 años, estas fuerzas enemigas serán abandonadas por ambos reyes. Aquí el profeta está hablando de Sear-Jasub, hijo del profeta. Recordemos que el día de ayer hablamos de ello. La profecía es tan solemne, la señal tan marcada, como dadas por el mismo Dios,
después de que Acaz rechaza la oferta que debe de haber suscitado esperanzas mucho más allá de lo que sugería la ocasión presente. Y si la perspectiva de la venida del Salvador divino era un apoyo que nunca falla para las esperanzas de los creyentes antiguos, ¿qué razón tenemos para agradecer de la palabra, que la palabra fuera hecha carne? Confiemos en Dios y amemos a Cristo, imitemos el ejemplo que nos ha dado. Así que estos versículos del 10 al 13 nos hablan de la prueba ofrecida por Dios. Y incluso le permite a Acaz pedir cualquier clase de señal que él quisiera, en el cielo o en la tierra o en el mundo invisible, como confirmación milagrosa de su fe. Haber aceptado hubiera sido someterse al programa divino, pues Dios nos da bastantes bases sobre las cuales confiar en sus consejos. El rechazo de la prueba o a confiar está envuelto en la forma de una fingida piedad al citar el rey, tal vez con una sonrisa burlona. Acaz había decidido acudir a la ayuda asiria y no quería ser persuadido de que Dios e Isaías tenían razón, lo que pone a prueba la paciencia de Dios. Es la incredulidad evidente del hombre. Acaz no quiso ni poner a prueba, ni confiar en el Dios de Isaías, ni pedirle, ni tentarlo, pero sí él y otros serle molestos. No hay fe, del versículo 14 al 17, pareciera que este es el elemento que une estos capítulos. Isaías declara ahora en presencia del rey y sus cortesanos, la casa de David, que antes que pasen los breves años de una niñez, las tierras de Siria, Efraín y aún Judá serán todas desoladas por los ejércitos asirios. El nombre Emanuel, que una doncella daría a su primogénito, señalaría la presencia de Dios. No obstante, antes que pasara la breve inocencia del niño, conocerían los castigos de Dios. Isaías vio que toda realización de las esperanzas mesiánicas de la nación en su generación había sufrido ahora una postergación indefinida. Al rechazar el programa Dios con nosotros, Judá conocería ahora el de Dios en contra de nosotros. Una vez más se le presentaban a Acaz las ineludibles opciones: confiar en Dios y comprender a Isaías, Dios es salvación, o confiar en el hombre y conocer el significado de Sear Jasub, solo un remanente escapará. Emanuel, en el versículo 14, muestra primero a Dios revelándose al hombre, Dios identificado con el nombre, Dios acompañando al hombre, el eterno que está siempre a nuestro lado. El alimento que menciona el versículo 15, mantequilla y miel, o como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, yogur y miel, o requesones y miel, no es solo una buena fórmula para el niño destetado, sino que es también el único alimento disponible en un tiempo de devastación e invasión. La expresión antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno especifica cuando menos una infancia de 3 años. Para entonces la tierra que tú temes, las tierras de los 2 reyes que estaban sembrando el pánico en Judá, serían abandonadas y la misma Judá se vería en peores dificultades que cuando las 10 tribus se apartaron de Judá.
Y este punto debe también hablarnos a nosotros. Ante el mudo rechazo de Acaz, Dios no se quedó callado. Por medio de su profeta, el Señor le ofreció al rey una nueva oportunidad para que se arrepintiera y confiara en él. Isaías le dio una orden al rey judío: pide señal. Notemos que el profeta indica que el Señor todavía deseaba ser el Dios de Acaz. Pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios. Estas palabras nos recuerdan las que en una última y tierna invitación le dirigió el Salvador a Judas en el jardín de Getsemaní. Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Dios le dijo a Acaz que solicitara cualquier cosa, incluso una señal, un milagro. El rey podría probar la confiabilidad de la palabra de Dios pidiendo absolutamente cualquier cosa. Ese fue un momento decisivo. Lo que sucedió marcó el destino de Judá y de la casa de David por siglos. Acaz persistió en su incredulidad y dijo: no pediré. Incluso cuando Dios le invitaba a que pidiera, respondió: no lo haré. Resulta evidente que Acaz no tenía ninguna consideración por el Señor, ni por su profeta, ni por las promesas de protección que le fueron hechas ahí en el camino de la heredad del Salvador. Pero lo que hace tan vil la respuesta de Acaz es que pretendió aparecer como temeroso de Dios. Cuando Dios le ofrecía la señal, era un insulto que la rechazara. O lo que es peor, era arrogancia del rey. Decirle al Señor que no necesitaba o no quería sus promesas. Este monarca, en lugar de aceptar la señal que Dios le ofrecía, buscó la ayuda de Asiria. Este monarca, en lugar de aceptar la ayuda, mostró su incredulidad, que estaba presente en todo el reino de Judá, lo cual solo tendría un resultado: el juicio de Jehová. De los versículos 13 al 17, observamos que el Señor amorosamente había prometido librar a Acaz y al pueblo de las amenazas de los dos reyes del norte. La liberación iba a venir y Dios no iba a anular ninguna de sus promesas. Pero algo mucho más significativo que una victoria sobre Peca o Rezín resulta ante los ojos del profeta y ahora ante los nuestros como lectores de sus palabras. La casa de David había rechazado a Jehová y sus promesas. Acaz permaneció impasible e incrédulo a pesar de los ofrecimientos y de la invitación que Dios le hizo. Cuando el rey reaccionó negativamente ante la misericordiosa oferta de un milagro, Dios en efecto respondió: tendrás una señal, ya sea que la quieras o no. Pero la señal que Dios le dio a Acaz no fue una promesa de salvarlo de las amenazas de los dos reyes. Al contrario, fue una señal de juicio para el rey y para la endurecida nación de Judá. Dios mismo les daría la señal, el nacimiento de un niño. La versión Reina Valera traduce al comienzo de esta profecía la expresión "he aquí", que equivale a una palabra del hebreo original y que se utiliza para anunciar algo de importancia o significado poco usual.
Este vocablo también sugiere visión o contemplación y sirve de introducción a un acontecimiento venidero. Isaías, quien por medio del poder de Dios contempla el futuro embarazo de la madre y el nacimiento de un hijo, lo anuncia ahora ante Acaz y sus asistentes. Mucho se ha escrito sobre la palabra hebrea que se traduce como virgen, alma. Muchos comentaristas sostienen que puede significar mujer joven y otros insisten que debe significar virgen. Resulta evidente que la señal anunciada por Isaías es especial y fuera de lo común. El nacimiento de un niño no sería nada extraordinario a menos que fuera el resultado de una concepción imprevisible y excepcional. De modo que esta mujer debe ser una virgen. Las escrituras nunca utilizan la palabra alma para referirse a una mujer casada. Se pueden citar dos ejemplos. Cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac, el texto hebreo del relato se refiere a Rebeca como una alma. También se traduce por muchacha. Obviamente, en ese momento la joven era soltera y no había sido tocada por ningún hombre. A nadie le podía pasar por la cabeza que estuviera embarazada. El segundo ejemplo es la hermana de Moisés. Cuando la hija de Faraón lo sacó del río, Miriam se ofreció para hallar una mujer hebrea que cuidara al niño. A Miriam se le llama una alma, que se traduce por joven. Miriam también era una joven soltera y tampoco había sido tocada por hombre alguno. Por lo mismo, nadie pensaría que estuviera embarazada. Si estos ejemplos no son suficientes, Mateo resuelve el asunto identificando a María como una virgen y citando la profecía. Este apóstol no deja dudas acerca de que María era virgen, pues se escribe: antes que vivieran juntos María y José, se halló que había concebido. Versículo 18 de Mateo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Mateo 1:25. Siguiendo el sencillo principio de permitir que las escrituras nos digan lo que ellas quieren, debemos concluir que Isaías vio con anticipación a María, una virgen, llevando en su vientre a Jesús. Tampoco nadie podía esperar que María estuviera encinta. José sabía que él no era el padre y Dios le puso fin a sus temores con respecto a su mujer mediante el anuncio del ángel. Dios mismo iba a entrar en la historia de la humanidad mediante este milagroso nacimiento. Isaías llama al niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ningún otro en todo el Antiguo Testamento tiene ese nombre excepto este niño. ¿En qué sentido está el Todopoderoso con nosotros a través de este niño? Por lo regular entendemos que Dios está con nosotros para protegernos. El Salmo 46 afirma: Jehová de los ejércitos está con nosotros, versículos 7 y 11. Otros salmos hacen la misma confesión. Pero este niño es el mismo Dios con nosotros. Él se hace carne y sangre y entra en la historia humana. Así lo ve Isaías. El niño es Dios hombre, verdadero Dios, engendrado del Padre desde la eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María. Es una señal milagrosa, es un portento. El que vino a vivir entre nosotros, Jesús, también prometió hacerlo, incluso después de su ascensión. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Miremos esta señal desde dos perspectivas opuestas. Primero, los creyentes siempre la han atesorado como promesa del advenimiento del Salvador. Isaías confió en esa esperanza y en las otras que Dios le mandó proclamar. Algunos en Judá también las creyeron y las apreciaron. Pero hay otra perspectiva que no podemos olvidar. Acaz
había rechazado al Señor para él y para los judíos incrédulos. Esta era una señal del juicio venidero y no una señal de misericordia. Esta señal no garantizaba la liberación de los dos reyes invasores. Eso ya se había decidido. Esta indicación es para mucho más adelante en el futuro, y para Acaz constituía un anticipo del juicio. Pensemos en lo que significaba para la casa de Judá. Con el nacimiento del niño, todo el prestigio, todo el poder de la casa real de David iban a desaparecer. La mayor de todas las liberaciones no vendría de un rey poderoso o de nobles y príncipes judíos. Vendría de una mujer, y lo que es más, de una virgen. Qué vergüenza para un orgulloso y poderoso rey judío el que le dijeran que la liberación iba a venir de esta manera. Isaías continuó con la descripción de la manera de vivir de este niño. Comerá mantequilla y miel, la comida de los pobres. Emmanuel, Dios con nosotros, se va a alimentar de la misma manera que todos los otros humanos, viviendo en la pobreza como el resto del pueblo de Dios. Aunque este niño era el hijo de David, Dios iba a enviar su juicio sobre la incredulidad de la casa de David, a la que le quitará todas sus riquezas, poder y prestigio. El Mesías nació en un establo, no en un palacio. La incredulidad del pueblo de Dios había derrochado todos los tesoros que Dios les había dado, y al haberlos usado como pago en forma de tributo a los ejércitos conquistadores, o fueron llevados como botín por los vencedores. A diferencia de Ezequías, quien lo sucedió, Acaz había estado demasiado ocupado para volverse a Jehová y pedir su ayuda. Isaías lo encontró haciendo preparativos para el sitio que se avecinaba y asegurando el suministro de agua para Jerusalén. Además, el rey había despachado mensajeros a Siria, al norte, para pedirle ayuda a Tiglat-Pileser. Acaz no puso su confianza en Dios, sino en su habilidad para negociar la liberación por medio de los asirios. Tal como Isaías describe más adelante en este capítulo, Acaz iba a recibir más de lo que esperaba de su trato con los asirios. Este fue el castigo para el incrédulo rey judío por no confiar en Dios. Él nunca escuchó la dulce promesa del Mesías de que habló Isaías. Esas promesas pasaron por su cabeza sin hacer mella. No tuvieron efecto. Solo quedaron días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esa etapa de pobreza y dominación extranjera iba a continuar durante la llegada de Manuel, el hijo de la Virgen. Hay en estas palabras justamente esta respuesta del Señor. Al rechazar el ofrecimiento de la señal del mensajero divino, en realidad Acaz despreció al que envió al profeta. Aunque decía que no quería tentar al Señor, al rehusarse a obedecer el mandato divino de pedir una señal de confirmación, estaba trayendo sobre él y sobre el pueblo juicio. Así que este niño que vendría, este niño sobre quien Isaías escribió, fue concebido poco después de que el profeta entregó su mensaje. Una mujer joven, una virgen, se casó y luego tuvo un hijo. Antes de que el niño tuviera la edad para reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, sería destruida la coalición sirio-eframita. Según este punto de vista, la mujer era virgen cuando Isaías comunicó su profecía, pero no cuando el niño nació, porque fue concebido por la relación sexual con su esposo. Este niño
podría tratarse del mismo Isaías. Pero lo cierto es que la madre de Isaías ya tenía un hijo y por lo tanto no era virgen. Y el segundo niño que le nació a la esposa de Isaías no se llamó Emmanuel. Acaz debe haber conocido a la mujer y al enterarse del nacimiento del niño y de su nombre, entendió que las profecías de Isaías eran acertadas. El segundo punto de vista considera el nacimiento del niño como algo relacionado exclusivamente con el Mesías y la Virgen María, la madre de Jesús. Se lee en el versículo 14 que la Virgen concebirá. Mateo hizo hincapié en el hecho de que el matrimonio de José y María no se había consumado sino hasta después del nacimiento de Jesús, afirmando así que el nacimiento de Jesús cumple la profecía de Isaías. Así que para esta profecía podemos hacer una referencia a Acaz con respecto al rompimiento de la alianza de las naciones. La alma era esta virgen cuando comunicó su mensaje, pero después se casó y tuvo un hijo. Cuando la coalición enemiga se desintegró, el muchacho todavía era aún pequeño. Siglos más tarde, el Espíritu Santo dirigió a Mateo para citar Isaías 7:14 como declaración que era también cierta con respecto a que una virgen concebiría. Esta es la primera de muchas profecías acerca del Mesías proclamadas por Isaías. Vamos a ir descubriendo una serie de profecías con respecto al Mesías prometido, con respecto a lo que Dios haría sobre este pueblo. Así que no seamos rebeldes como el rey, no seamos desconsiderados con la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado las promesas, hemos escuchado lo que Dios ha dejado como testimonio para nosotros a través de su palabra. Así que estemos conscientes y estemos animosos, porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Por mucho que los hombres malos se aferren, por mucho de que los hombres malos se empeñen, Dios salvará a su pueblo de los conflictos en este mundo y salvará siempre a quienes pongan su confianza en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Este es una grande consuelo para nosotros como sus hijos. Dios protegerá siempre a su iglesia. Recordemos que nuestro Señor es Jesucristo y que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, entonces podemos estar seguros durante cualquier periodo de la historia, durante cualquier trance agudo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por tu amor incondicional, por tu fidelidad y por tu gran poder. Padre bendito, ponemos ahora en este día, en este comienzo de actividades, Señor, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestras capacidades delante de ti, Señor, para que tú las sigas perfeccionando, para que las uses, Señor, para el propósito que has establecido para cada uno de nosotros. Y Padre, permítenos unir a la obra que tú estás haciendo en este tiempo. Permítenos seguir viviendo confiados en ti, en tu palabra, en tus promesas. Y Padre, permite que tengamos también el gozo de que otros más lleguen al conocimiento de tu palabra.
Que en este tiempo, Señor, también tu nombre pueda ser glorificado. Que también tu nombre, Señor, pueda ser puesto en gloria. Que podamos alabar y bendecirte, Señor, porque eres el único merecedor de ello. Señor, ponemos sobre ti nuestras cargas, nuestras dudas, nuestras enfermedades, nuestras tribulaciones, Señor, para que tú obres en ellas según tu voluntad. Y que aún en tiempo de tribulación, enfermedad o pena, Señor, también nosotros podamos ser instruidos. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.